Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es IE Contigo. IE Contigo. El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Muy buenos días a todas y todos los seguidores de IE Contigo. Yo soy Alejandra Gutiérrez y les doy la bienvenida a esta transmisión del miércoles 27 de septiembre. Y a pocos días de concluir el presente mes, esta ocasión vamos a platicar de los cambios en la legislación electoral local, porque recordarán ustedes que a mediados de septiembre los diputados locales aprobaron reformas al Código Electoral y a su vez el Ejecutivo promulgó enmiendas a la Constitución Política Local en la materia. Esto significa que para las elecciones federales y la elección local del siguiente año vamos a tener nuevas reglas electorales. Y para hablarnos de ellas, hoy le doy la bienvenida al consejero Salvador Domingo Franco Assad, quien encabeza la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. Consejero, gracias por acompañarnos y estar en este espacio para explicarnos varios temas que son algo técnicos, pero también muy interesantes. Claro que sí, Ale, con el gusto de participar con ustedes aquí en este programa y agradecer la atención de todo el amable público de radio y televisión de Hidalgo. Gracias, y para brindar un panorama, consejero, ¿cuántos cargos vamos a elegir las y los mexicanos en las elecciones federales? Y en el caso de la elección local, ¿cuántas diputaciones elegiremos los hidalguenses? Claro que sí, Ale. Bueno, como tú lo mencionas, tendremos la coincidencia el próximo 1 de julio de tener una jornada electoral en la que que tendrán votaciones para cargos federales de esta índole de elección popular y también lo que se corresponde a cargos locales. En el caso de la elección federal tendremos precisamente a los candidatos a la presidencia de la República de cada uno de los partidos en la forma en que lo vayan a determinar. Se elegirán también senadores del Congreso de la Unión en lo que se denomina Cámara Alta. En este caso se van a elegir a 128 senadores. Y por los tres principios son 64 senadores por el principio de mayoría relativa, 32 senadores por el principio de primer minoría y 32 senadores por el principio de representación proporcional. Y se van a elegir también 500 diputados al Congreso de la Unión, diputados federales, de los cuales son 300 por el principio de mayoría relativa en distritos uninominales y 200 por el principio de representación proporcional. Y para la elección local tendremos que determinar la votación a favor de 30 diputados locales, de los cuales son 18 por el principio de mayoría relativa y 12 por el principio de representación proporcional. Para el estado de Hidalgo nos corresponden de la elección federal elegir a 7 candidatos, a 7 diputados federales, son los 7 distritos uninominales. Los de representación proporcional serán de acuerdo a las listas, no sabemos cuántos hidalguenses pudieran también alcanzar una curul y por tanto, bueno, pues por el principio inicial son 7 y pudieran ser más. Por el principio por la elección de senadores, en el principio de mayoría relativa tendremos que elegir en Hidalgo a 2 senadores, de los cuales con sus respectivos suplentes, que son bajo el principio de mayoría relativa. Y tendrá también el acceso un senador más con su suplente, en su caso, por el principio de primer minoría. Y de representación proporcional también depende de las listas si pudiera tener acceso un hidalguense más a un cargo del Senado de la República. Y los diputados locales, bueno, como lo menciono, son 18 uninominales y 12 por el principio de representación proporcional. Cada proceso electoral, consejero, tiene su sello, cada uno es distinto. Las últimas elecciones que tuvimos en Hidalgo fueron históricas porque fue la primera vez que en la misma jornada votamos para elegir gobernador, diputados y diputadas y presidentes y presidentas municipales. Para el 2018 estas elecciones representan también un reto y tienen la característica pues de ser muy importantes. ¿Por qué? Porque como mencionamos va a haber estos cargos federales que vamos a votar. Varios estados van a tener también elecciones, algunos de gobernador, otros de diputados, otros de ayuntamientos y bueno, son 30 estados, ¿verdad? También los que tendrán elecciones locales, entre ellos Hidalgo. Efectivamente, estamos ante el inicio de un proceso electoral
de lo más grande, más importante y trascendente de lo que tiene la historia de México. El próximo 1 de julio tendrán con su concurrencia, coincidencia en la votación, como bien lo mencionas, 30 entidades federativas con diferentes cargos locales que corresponden a la renovación de sus respectivos o ayuntamientos o congresos o incluso gubernatura y las elecciones federales. Entonces es una gran jornada electoral la que viviremos, con un proceso electoral que a nivel federal ya arrancó el viernes 8 de septiembre. Estuvimos ahí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral viendo ese arranque con la sesión inicial, y nosotros, de acuerdo a nuestras reglas del Código Electoral local, que tiene recientes reformas, pero en cuanto al inicio se tendrá formalmente el día 15 de diciembre, cuando arrancaremos nuestro proceso electoral local. En el caso de Hidalgo y en el marco de estos cambios a la legislación que comentábamos al inicio, uno de los temas más sonados fue el de candidaturas comunes. ¿Podría explicarnos en qué consisten, cómo van a funcionar y sobre todo cuál es la diferencia entonces entre candidaturas comunes, coaliciones y fusiones? Claro que sí, Ale. Bueno, como lo mencionabas al principio, en el estado de Hidalgo se envió una iniciativa de reforma a la Constitución y luego unas a las leyes secundarias por parte del Ejecutivo del Estado, las cuales fueron aprobadas en su momento las constitucionales, ya con el visto bueno de al menos la mitad más uno de los ayuntamientos de la entidad, es decir, al menos 43, y entraron en vigor inmediatamente, y los diputados se abocaron a hacer las reformas correspondientes que de ella emanaban al Código Electoral del Estado de Hidalgo, que también ya antes del 15 de septiembre, que es el plazo que se tenía como máximo para poder hacer reformas, se llevaron a cabo. Uno de los puntos fundamentales, sustanciales de esta reforma, hay varios, todos son muy importantes, pero es el de las candidaturas comunes. Aquí permite a los partidos políticos unirse en favor de un solo candidato para un determinado cargo a elegirse. Es diferente de las coaliciones, porque las coaliciones se presenta un convenio en el cual esta coalición puede ser total para todas las candidaturas que estén en juego, o parcial con solo un porcentaje de las mismas, y en ella, pues ellos tendrán que presentar su plataforma y tendrán que ir a la par con todas las candidaturas que se suscriban, y no podrán cada partido que esté en una coalición hacer una nueva coalición con otro partido para esta misma elección. Si se van con una sola unión de dos o más partidos, esos tendrán que permanecer y no podrán hacerlo con otro partido. Y en el caso de las candidaturas comunes, aquí es para candidaturas que no rebasen un tercio de los cargos a elegirse. En este caso, como va a ser de diputados locales, no podrán hacer más de 6 candidaturas locales, porque son 18 distritos electorales en el estado. Y también son 2 o más partidos que presentarán su convenio de candidatura común. Aquí lo importante es que no se cambia el nombre, no tiene un nombre especial o coalición, sino cada partido conserva su emblema, conserva sus lemas, su identidad, y lo que sí es que la figura del candidato común aparecerá las veces que sea necesario en cada uno de los partidos que se unan para este fin. Y les repito, no podrán ser más de un tercio de las candidaturas en juego, y también presentarán su convenio y van a mantener su identidad cada uno de los partidos. ¿Significa esto que en las boletas vamos a ver cuando haya un candidato o candidata común los emblemas de los dos partidos que lo hayan postulado? Por separado, cada quien en el lugar que les corresponda, de acuerdo a lo que siempre se ha estilado por orden de registro de las boletas, el nombre de los partidos, conservarán su emblema, conservarán su identidad, y podrá repetirse el candidato que ellos hayan manejado en forma común. Desde luego, para esto tendrán que hacer un convenio, tendrán que presentarlo al Instituto Estatal Electoral, tendrá que ser aprobado en su oportunidad. Hay un plazo para que lo hagan al término de las precampañas y antes del inicio del registro formal. Tendrán que presentar ese convenio y manifestar en qué candidatos van a ir en forma común. Otro aspecto que ya estaba establecido en el Código Electoral local antes de la reforma, pero que ahora ha quedado, más definido, es la inclusión de las y los jóvenes en las planillas. ¿Cómo quedó ahora en cuanto a la edad límite y a la posición en la planilla, que era un tema que en su momento generó distintas interpretaciones en el Consejo General del IE? Sí, la pasada elección, el artículo 13 del Código Electoral del Estado de Hidalgo
tenía una redacción que nos llevaba un poquito a la confusión. No se especificaba exactamente el lugar preciso dentro de la planilla de ayuntamientos en que debía de colocarse a quien tuviera, decía anteriormente, no sea mayor a 29 años. Y en esta ocasión esta reforma viene a ser muy precisa y a aclarar en forma contundente lo que fue finalmente el criterio que se adoptó por el Instituto Estatal Electoral, que fue de establecer precisamente que se trata de una persona menor de 30 años, ya no rebuscar palabras de que no sea mayor, sino ya de plano como debe de ser, menor de 30 años. Al día de la elección se precisa en qué fecha debe de ser con una edad inferior a los 30 años. Y ya se habla de que tendrá la cuarta posición, entre la primera y la cuarta posición de la planilla completa. Esto incluye al cargo de presidente o presidenta o síndico o síndica. Por tanto, ya queda muy preciso que más allá del segundo regidor no podrá colocarse. En el tema de paridad y partidos políticos, consejero, bueno, este punto no es nuevo, pero sí se está perfeccionando, ¿no? Esto ocurre con la reforma. ¿Qué cambios hubo en cuanto a la paridad de género? La paridad de género también es una figura que no había quedado muy precisa en la redacción anterior y que incluso en una interpretación hacia los derechos humanos nosotros habíamos considerado en el instituto, porque se hablaba de que se tendría que postular un mismo número de candidatos de un género que del otro y además colocarlos en las posibilidades de ganar, es decir, no poner personas del mismo género donde los porcentajes son bajos de elección. Sin embargo, la redacción anterior solamente mencionaba que esto debería de hacerse en el caso de la elección de diputados, y nosotros hicimos una aplicación más amplia y lo incluimos en los municipios. La redacción actual ya es expresa tal cual de que esta paridad debe de darse y esta posibilidad de ganar, de no colocar personas de un mismo género en un porcentaje bajo de posibilidades de ganar, también en las elecciones de municipios. Desde luego que ahorita lo vamos a aplicar nada más para los distritos, pero ya quedó ampliado para que en lo sucesivo ya se considere lo que fue un criterio del instituto, pero ya en forma legal, de participación de ambos géneros y posibilidades de ganar de ambos géneros. Y se amplía también y queda muy claro que además esta posibilidad de participar tanto personas de un género como del otro, hombres o mujeres, también se ha considerado a nivel de las dirigencias de los partidos políticos. Creo que hoy México está viviendo una etapa en la que hemos demostrado y se ha consolidado que tanto hombres como mujeres podemos llevar a cabo en forma uniforme un gran futuro para nuestro país. Gracias, consejero. Vamos a hacer una muy breve pausa para seguir hablando de estos cambios en la legislación electoral de nuestro estado, y mientras tanto yo les recuerdo que este viernes 29 de septiembre concluye el plazo para la recepción de los ensayos del quinto concurso de ensayo político para competir por el premio 17 de octubre, y bueno, todavía hay algunos días para que puedan remitir sus trabajos a aquellas mujeres interesadas en participar. Las bases se encuentran completas en la página www.ieehidalgo.org.mx. Hacemos una pausa y volvemos con más información aquí en IE Contigo. Qué bueno que nos sigues escuchando en IE Contigo. IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71 108 48 O 71 110 69. o bien al 01800 552 3333. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. Síguenos. Síguenos. Ya de regreso en este subprograma del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, estamos platicando con el consejero Salvador Domingo Franco Assad acerca de los diferentes cambios en el Código Electoral local y también en la Constitución Política de nuestro estado de cara a los procesos electorales federal y local en nuestro estado. En nuestro estado, nos platicaba el consejero, vamos a votar para elegir diputadas y diputados locales, y a nivel federal, pues todas las mexicanas y los mexicanos votaremos por diputados federales, por senadores y también por presidente o presidenta de la República. Ya hablamos en nuestro primer bloque de las candidaturas comunes, de la inclusión de jóvenes en las planillas y también de los partidos políticos y la paridad, y quedó un punto pendiente en este último en esta última parte, consejero, acerca de las planillas que se deben presentar por segmentos de porcentajes, ¿no? De votación baja, media y alta.
Sí, además de ello, también esta reforma nos habla con toda claridad de que cuando algún tipo de candidatura, ya sea de la planilla o ya sea de estos segmentos que estamos hablando de que tienen que participar de ambos géneros con la misma posibilidad de ganar, que no nomás se coloquen en porcentajes de votación baja de un partido, sino que vaya muy equilibrado, también nos menciona esta reforma con toda claridad que cuando estas candidaturas resulten en número impar, lo que se debe de favorecer es colocar encabezando a las mujeres. Es decir, estamos hablando de que en un segmento de votación alta, que hay posibilidades de que todos puedan ganar, y es un segmento de 5 municipios, se deberá dar preferencia que de ese segmento sean encabezados 3 de ellos por mujeres y 2 por hombres. Es decir, cuando es impar, siempre debe estar a favor de la mujer. Así viene la reforma. Hay otro aspecto importante para destacar en este tema que hoy comentamos, consejero, es la denominación de las fuerzas políticas. Se habla a veces de partidos políticos nacionales, luego locales, luego con registro. Bueno, ahora, ¿cómo quedan definidos ya en el código? Sí, es una definición muy oportuna porque finalmente en el estado de Hidalgo hasta el día de hoy hemos estado teniendo elecciones y participación política, además de que ya se abrió a candidaturas independientes, pero lo hemos hecho con partidos políticos nacionales con acreditación local. Estos partidos se constituyen a nivel nacional, es el INE quien los registra, quien les da seguimiento, y únicamente lo que hacen es acreditarse ante las entidades federativas correspondientes. En el caso de Hidalgo tenemos 9 partidos políticos de origen de naturaleza nacional y debidamente acreditados ante el Instituto Estatal Electoral para participar en las elecciones locales. Y con la apertura y la reforma del 2014 se abre la oportunidad de que ahora organizaciones y asociaciones locales puedan, o sea, de la entidad federativa, puedan participar y convertirse en partidos políticos locales. Así es como estaba la denominación anteriormente, partido político local, que ahora lo que se está manejando en esta reforma es que su denominación sean partidos políticos estatales. En lugar de estatales se debe de decir partidos políticos con registro local. Con registro local. Y en este sentido, recordar que actualmente hay asociaciones civiles que buscan convertirse en partido político con registro local. Usted ha estado muy al tanto de esos trabajos. ¿Cómo va un balance de este procedimiento que deben seguir esas asociaciones para lograr su meta? Sí, desde luego, como le mencionaba, con la reforma del 2014, la Ley General de Partidos establece la posibilidad de que las asociaciones estatales puedan participar como partidos políticos con registro local. Inicialmente 5 presentaron su intención de constituirse como tales, 5 organizaciones civiles, de las cuales han continuado con sus procedimientos. Una desistió en su momento, alguna otra permaneció todavía sin haber continuado su procedimiento. Actualmente tenemos 2 que están llevando a cabo, 2 organizaciones que están llevando a cabo las asambleas que le exige la ley, que tienen que llevar en las 2/3 partes de los municipios de la entidad o 2/3 partes de los distritos. Ellos han optado por que sean municipales y van avanzando a un ritmo apropiado. Tienen hasta diciembre y en enero la estatal y todavía podrían tener alguna otra municipal. Van avanzando. Son 2 organizaciones que pudieran seguir avanzando en este camino y constituirse para el 1 de julio del 2018. Ya no participarían en esta elección que viene, sino ya serían en las subsecuentes, obtener su registro local tal y como lo dice hoy la reforma del Código Electoral. Es decir, todavía, como usted nos señala, no podrían contender en los comicios del 2018 en Hidalgo, sino hasta los próximos, ¿no? Después de los del 2018. Pero van en un buen proceso de integración y yo creo que van avanzando bien y bueno, pues nosotros esperemos que logren la meta para que pueda haber una mayor pluralidad y representación en el Congreso, en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Nuestros radioescuchas recordarán que en elecciones pasadas pues solemos ver en el transporte público, en taxis, en combis, antes en las colectivas o los camiones, varios anuncios, propaganda electoral de diversos candidatos y partidos. Este fue un tema que anteriormente pues también generó su controversia por parte de las fuerzas políticas y lo menciono porque la propaganda
propaganda política y electoral es otro tema que ahora ha quedado más definido ya en nuestro código. ¿Cuáles fueron los cambios importantes en este sentido, consejero? Bueno, es un cambio paulatino que ha ido viniendo desde tiempo atrás, de que, bueno, pues no tener la imagen urbana que sea dañada o que sea entorpecida, y que puedan los ciudadanos pues enterarse de que hay candidatos, pero sin que haya una invasión tremenda en todo lo que es nuestro entorno. Y ya hay equipamiento urbano donde no se puede hacer más que de una manera muy controlada. Y en esta reforma en particular, lo que se aprobó es que se prohibirá la propaganda política, tanto en precampañas como en campaña, en su momento, en el transporte público concesionado. Ya no podremos ver cómo las combis o los taxis o los autobuses traigan propaganda de algún partido político o de algún candidato. Yo creo que esto ya se va a circunscribir a otro tipo de elementos que deben ser mucho más efectivos sin que afecten lo que es la imagen urbana. En lo que corresponde a la reelección, las diputadas y los diputados locales que quieran reelegirse o contender por el mismo cargo para el próximo año, ¿tendrán que separarse de sus cargos, consejero? No, ha habido recientemente una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que iría en contra del avance de lo que son los trabajos que estén realizando, el separarse para irse a la campaña, porque entonces ¿quién continuaría? Ellos podrán, de acuerdo a esta resolución de la Corte, continuar con su cargo, buscar su reelección, y en caso de que sean postulados nuevamente, podrán llevar a cabo su actividad a la que están comprometidos, que fueron electos en su momento, y buscar nuevamente el voto de las personas. Creo que aquí lo importante será que sepan cuidar muy bien los tiempos, que no vayan a descuidar una cosa de la otra, y que puedan en ese momento cumplir finalmente y ante todo con su trabajo para el que ya fueron electos y ya están desarrollando. Pero bueno, nada les impide, porque es un derecho que tienen, que les otorga la reforma constitucional del 2014, de buscar su reelección a través de los mecanismos que ellos consideren oportunos, y no tendrán que separarse. No así personas distintas, algún otro funcionario, alguna otra persona que tenga algún cargo tanto electoral como de gobierno o alguna otra instancia militar incluso. Ellos sí tienen la obligación de separarse del cargo 90 días antes de la elección correspondiente, quienes busquen postularse para algún cargo de elección popular. Los que ya están los que ya fungen como tales y buscan reelección no tienen que separarse, pero bueno, tendrán que ser muy cuidadosos de cumplir con ambas encomiendas. Por ejemplo, en el caso de los diputados, porque es la elección que vamos a tener en el 2018, ¿hasta por cuántos periodos podrían reelegirse? Bueno, a nivel federal la reforma hablaba de 4 periodos, es decir, un total de 12 años. A nivel estatal se quedó establecido que únicamente es una reelección, es decir, solamente los diputados que duran 3 años en su encargo podrán hacerlo nuevamente si son reelectos por otros 3, es decir, es un máximo de 6 años. En el caso de la elección federal, les decía, los diputados federales podrán hacerlo hasta en 3 ocasiones más, es decir, en un total de 4. Los senadores una más, que también suman 12 años. Y a nivel ayuntamientos también se permite la reelección, siempre y cuando los periodos sean de 3 años. En el caso del estado de Hidalgo, que los periodos son de 4 años, entonces no opera la reelección. En este caso no tendremos reelección en su momento. Cuando venga esta elección en el 2020, no tendremos reelección de presidentes y presidentas municipales o ayuntamientos, planillas en general. Pero en el caso de los diputados locales, sí es una sola reelección. Y una actividad que usted encabezó en el pasado proceso electoral ordinario fue la celebración de los debates. En este tema también hubo cambios. ¿Será obligatorio? ¿Cómo va a organizar el instituto los debates entre candidatos? Sí, anteriormente la legislación obligaba al Instituto Estatal Electoral a llevar a cabo un debate entre los candidatos a la gubernatura del estado. Nos obligaba a organizarla. Lógicamente eso es lo que corresponde a nosotros. Los candidatos son los que tendrán toda la opción de aceptarlo o no. Y nos decía que para las elecciones de diputados y diputadas y elecciones de ayuntamientos los promoveríamos a través de nuestros consejos, nuestros órganos desconcentrados, que son los consejos distritales o municipales. Y en esta ocasión la reforma ya nos da la obligación de organizarlos, es decir, ya no es optativo, ya no es nada más promover, sino ahora tendremos que obligadamente llevarlos a cabo. Sin embargo,
embargo, estamos sujetos igualmente a la aceptación que hagan los propios candidatos en su momento. Es decir, nosotros estamos contemplando que tenemos la obligación de hacer al menos 18 debates distritales en la próxima elección, sujetos a la aceptación de cuando menos 2 de ellos para que pueda haber debate. Gracias, consejero. Ya un minuto de tener que despedirnos. Hago un anuncio con la finalidad de apoyar a las personas afectadas por los sismos de este mes. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo abrió un centro de acopio y te invita a donar alimentos y líquidos, artículos de aseo personal y limpieza, medicamentos y material de curación y herramientas como palas, picos, mazos y carretillas. Para estar atento de este centro de acopio, yo los invito a seguir el Facebook y el Twitter del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter estamos como IEE-Hidalgo y el centro de acopio está abierto hasta el viernes 29 de este mes, de 10 de la mañana a las 14 horas. Pues esperamos poder contar también con su apoyo al que ya se ha sumado también personal del instituto, y las donaciones se van a entregar al sistema DIF Hidalgo, ya que será este el conducto para hacer llegar la ayuda que se vaya recabando. Para despedirnos, consejero, ¿algo que usted desea agregar? Bueno, respecto al tema que acabas de tocar, que creo que es fundamental, hoy en día estamos padeciendo en el país esta terrible situación. Yo los invito a que cooperemos. Recuerden que pues ya estamos a una semana de haber ocurrido este hecho lamentable en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero, y bueno, pues que sigan ayudando, porque fundamentalmente yo considero que ha llegado la ayuda solidaria a todos los mexicanos, que es muy bienvenida, pero que no se acaba en los días siguientes. Yo creo que tendríamos que ir previendo hacer un reciclo para oportunas y posteriores entregas. Gracias, consejero. Así concluimos este programa de hoy. Yo soy Alejandra Gutiérrez y los invito a escuchar IE Contigo todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí por la red estatal de Hidalgo Radio. Por hoy ha sido todo. ¿Escuchaste? IE Contigo. IE Contigo. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.